Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas que estaremos ampliando son los siguientes. Tras 15 años, la Argentina volvió a exportar carne a Canadá. Trigo, Argentina sigue siendo el primer proveedor de Brasil. Queremos asociarnos con la región de la Unión Euroasiática, lo puntualizó el ministro Burjaile. Y comenzamos como todos los días contándoles lo que está sucediendo en el mercado de Hacienda de Liniers. Como es habitual, en los días jueves no hubo actividad en el mercado de Liniers, o si la hay es muy escasa. Por lo tanto, no hubo posibilidad de que se conformen los índices de novillo ni general del mercado de Liniers. Y los mercados granarios en la jornada de ayer cerraron dispares. Ingresando a revistachacra.com.ar ustedes pueden tener el detalle de todo lo acontecido en todas las jornadas de la semana en los mercados granarios. Nosotros le damos las cotizaciones. En el caso de la soja y en Chicago se mostró alcista con $360 por tonelada para noviembre 2016, mientras que en el mercado a término no hubo cambios y cerró en $271 por tonelada para la misma posición. El maíz cerró diciembre 2016 en $140 por tonelada, mientras que en el mercado a término no mostró cambios y se ubicó en $166. El trigo en Chicago, diciembre 2016, cerró en $154 por tonelada sin cambios, en tanto que en la plaza local fue bajista $4 al ubicarse para la misma posición en $145 por tonelada. ¿Cómo se debe trabajar en el negocio lechero hoy y frente a la coyuntura, buscando la rentabilidad, mayor producción? ¿Qué debe hacer el productor lechero promedio? Respecto a este tema estuvimos conversando con quien es el responsable de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas. Ahora que la cuestión coyuntural empieza a estar un poquito más alegre, llamarle, es el momento de empezar a pensar y poner los temas de fondo de la lechería. Si no hacemos nada, no quiero ser agorero, pero en 1 año y medio estamos enfrentando una crisis igual que la que salimos. O sea, Argentina enfrenta un serio problema de saturación de mercado interno. Y si no genera mercados alternativos, vamos a seguir repitiendo esta escena de un consumidor que paga los lácteos más caros de la región y el productor fundiéndose o cerrando tambos. Esa es la consecuencia de la sobresaturación de mercado por exceso de materia prima. Entonces, ¿Argentina tiene recursos para ser un país de punta en lechería? Por supuesto, pero esa posición hay que ganarla, y en un trabajo que esperemos sea capaz de coordinar la Subsecretaría de Lechería como organismo central, pero que necesita de un enorme compromiso de las provincias, que son las que tienen los tambos. O sea, nosotros como CRA sostenemos fervientemente que los problemas de la lechería son regionales. O sea, Santa Fe y Córdoba concentran más del 70% de la lechería de la Argentina. Si como provincias no son capaces de pensar la lechería que quieren, bueno, estamos en un problema. O sea, la nación puede ayudar, puede acompañar, pero los tambos están ahí. Vos me decís, che, ¿y ellos solo? No, que se sumen todos los que quieran. Pero con esto estamos diciendo que el protagonismo de las provincias es muy relevante y el acompañamiento de la nación es muy relevante. Eso es la piedra de inicio, pero si el sector industrial, el sector de la producción no suma, no empezamos, como te decía, no a pensar tanto en modelos, sino en renta, y si no tenemos precios de referencia y no tenemos un mercado genuino, ¿a qué llamo mercado genuino? Aquel en donde oferta y demanda traducen precio, no podemos pensar en negocio. Así que es toda una cuestión muy articulada que tendríamos que empezar a pensar ahora que, como te decía, la cosa parece entrar en una zona de calma. Lo anticipábamos ayer, hoy tenemos más información. Un temporal de lluvia y de granizo afectó cultivos de trigo y de maíz en la provincia de Santa Fe. El informe consigna que la inestabilidad climática y las lluvias intensas
afectaron esta semana al centro norte de la provincia. Los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal, Las Colonias, la capital y San Javier fueron los más perjudicados, con más de 100 milímetros de agua caída, creando condiciones de encharcamiento y anegamiento muy desfavorables para los cultivares de trigo que se encuentran en etapa de espigazón y comienzo de llenado de grano, así como para el girasol y el maíz temprano implantados, según informó la Bolsa de Comercio de Santa Fe. En algunas localidades, además, cayó granizo, impactando mayormente en el centro del área. A poco de comenzar la siembra de soja de primera, las malezas nacidas después de las precipitaciones de la semana anterior ya están causando preocupación, además, en los agricultores de la zona. ¿Cuáles son las últimas novedades en biotecnología reproductiva en equinos? Respecto a este tema estuvimos conversando con quien es investigador del CONICET al respecto, el ingeniero Adrián Muto. Nosotros, los ovocitos, las gametas femeninas, es el factor limitante en todo laboratorio de embriología, de cualquier especie. Para clonación nosotros hemos montado una unidad, por ejemplo, de aspiración folicular in vivo OPU, es conocida en el ambiente, que estamos actualmente aspirando 50 yeguas por semana, y esas gametas las utilizamos en el laboratorio tanto para clonación como para generar embriones y vitrificación de ovocitos. Esto daría un salto exponencial en nuestra equina, ya que la criopreservación, la preservación de gametas y embriones es por tiempo indeterminado. Y esto uno al independizarse del tiempo dentro de la producción animal le da muchas facilidades. No solamente con Opus, sino también contamos con un laboratorio de células madre, stem cells, para poder diferenciar a células, por ejemplo, como condrocitos, para reparar lesiones articulares en caballos de carrera o en caballos de polo. Bueno, esas son algunas de las técnicas más importantes que nosotros generamos en el laboratorio, más allá de la transferencia embrionaria, inseminación artificial, criopreservación de semen y embriones. ¿Y es necesaria más financiación para hacer más investigaciones? Nosotros Crespi es una empresa privada, por lo tanto no tenemos tanto problema de financiación como sí lo tenemos en la parte académica, en los laboratorios. En los laboratorios de las universidades o el CONICET sí necesitamos financiación para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Sí, siempre es necesario. Es directamente proporcional la generación de conocimiento es directamente proporcional al dinero que cada laboratorio tenga. Una misión argentina encabezada, como venimos anunciando y señalando, por el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, se encuentra ya en Rusia, donde desde el día de ayer está manteniendo reuniones con referentes de ese país y de la zona euroasiática, con el objetivo de poder incrementar, en el caso de que ya las hubiera, exportaciones de origen agroindustrial a ese destino e incorporar nuevos productos. En ese orden se señaló que los posibles inversores se mostraron interesados principalmente en tecnologías de agricultura de precisión y en siembra directa, y mostraron intención de lograr un trabajo conjunto con el INTA. También se buscará avanzar en un acuerdo de cooperación en desarrollo agroindustrial con tecnología argentina para aprovechar la capacidad agroecológica de los países miembros de esta comisión, que es la euroasiática. En ese sentido, Burjaile se comprometió a simplificar los trámites para que las mesas de trabajo de grupos técnicos se pueda avanzar decididamente. Burjaile dijo: no es ningún secreto que Argentina es un enorme productor de alimentos y de tecnología agroindustrial. Necesitamos desarrollarnos y en ese proceso de desarrollo necesitamos continuar integrándonos al mundo. Es por eso que queremos asociarnos con la región de la Unión Euroasiática. Información vinculada con la ganadería ahora. Saben ustedes que la Argentina volvió a exportar carne a Canadá después de 15 años. El primer envío de carne vacuna argentina llegó a Canadá ayer, después de 15 años de cierre de ese mercado, reabierto en diciembre del año pasado después de larguísimas negociaciones y un fallo de la Organización Mundial de Comercio a favor de la Argentina. El cargamento arribó este mes a Montreal para abastecer a una cadena de restaurantes especializado en comida argentina, según informó oficialmente la Cancillería de nuestro país. ¿Y por qué es el espacio de ganadería? Es tiempo del informe del IPCBA.
primer lugar, bueno, su impresión sobre esta primera jornada del Instituto Newfield. Bueno, creo que esto se analizó mucho, creo que es muy importante. No te olvides que a partir de la resolución 481 no se pueden exportar animales engordados terminados a grano en feedlot. Creo que estamos demostrando que es otro sistema de engorde que puede estar a la altura o acompañando al sistema de pasto, de pasturas artificiales o implantadas como estamos acostumbrados. Creo que son mercados distintos, hay mercados que este tipo de hacienda, este tipo de animales los consume y pensamos que tenemos que estar a la altura de la exigencia de todos los mercados internacionales y no tenemos que cerrar únicamente un solo mercado. Muchos desafíos se le presentan al sector productivo, pero también por un lado el acompañamiento del gobierno y por otro lado algunas necesidades de mayor financiamiento, de menor presión impositiva. Del sector de la producción ganadera creo que hay muchos desafíos para llevar adelante. Hoy se está trabajando en distintos planes ganaderos. Lo que le hemos estado no reclamando, sino trabajando conjuntamente con el gobierno, necesitamos una política impositiva única o nueva política impositiva. Estamos necesitando que el SENASA se empiece a adecuar a las nuevas exigencias de mercado, igual para producir más tranquilamente. Y creo que hoy el productor está con todo el aire, con todo el cambio, como para seguir produciendo y llegar a ser lo que estábamos siendo hoy. Si el productor llega a tener rentabilidad, creo que va a tener rentabilidad, va a poder aplicar todas las herramientas que están en el alcance, que ya las conoce, pero no las ha aplicado en los últimos años por no tener rentabilidad en sus empresas. En líneas generales, ¿cómo está la ganadería aquí en su provincia? No, la ganadería se está desarrollando fuertemente. A pesar de la inclemencia climática que tuvimos en abril, que pegó muy fuerte, donde se bajaron entre un 5 y 6% en los índices reproductivos por las condiciones de agua, donde entramos en un servicio bastante complicado, pero hoy el productor está invirtiendo en la alimentación, está invirtiendo en manejo, está invirtiendo en tecnología, en planes sanitarios, porque está viendo que con este nuevo gobierno, con nuestra nueva política de apertura a los mercados, la producción ganadera es una producción agropecuaria con más futuro. Estamos acá. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Saben ustedes que estuvimos visitando el INTA Castelar y allí, entre otras cuestiones, nos encontramos con el Jardín Botánico Arturo Ragonese, uno de cuyos objetivos es difundir el valor de las plantas nativas como sustento hacia el medio ambiente. Fíjense ustedes lo que conversábamos con la ingeniera Bárbara Pidal, que es investigadora precisamente del INTA Castelar. Estamos acá dentro de lo que es el Jardín Botánico, que fue fundado por el ingeniero agrónomo Arturo Ragonese, y por eso este Jardín Botánico lleva el nombre de ese ingeniero agrónomo. El Jardín Botánico fue fundado en 1947 y fue concebido inicialmente como un jardín de introducción y de aclimatación de plantas, para ver si esas plantas se aclimataban a este clima local. En ese entonces ese jardín formó parte de lo que fue el Instituto de Botánica Agrícola y que hoy se conoce como Instituto de Recursos Biológicos del Centro de Recursos Naturales de INTA Castelar. Las plantas en ese momento fueron introducidas por semillas a partir de intercambios con diferentes instituciones nacionales e internacionales y de viajes de colecta por todo el país a partir de viajes que realizaron los investigadores de esa época. Y entonces si hoy recorremos el Jardín Botánico nos vamos a encontrar con algunas colecciones importantes que fueron motivo de investigación de esos investigadores, como por ejemplo dentro de lo que es las mirtáceas, todo lo que tiene que ver con los eucaliptus o las gimnospermas, que las estudió el ingeniero Barrett, las mirtáceas del ingeniero Mendoza, y bueno, el ingeniero Ragonese, que se dedicó al estudio de los álamos y sauces, es decir, de las salicáceas. Si hoy recorremos el Jardín Botánico, nos vamos a encontrar con que está organizado de la siguiente manera.
Abarca alrededor de 27 hectáreas y 2/3 de esas 27 hectáreas están compuestos por lo que se conoce como colección sistemática, que mayormente tienen todos los jardines botánicos, en donde las plantas están ordenadas por familias botánicas. En torno al consumo de huevos en los últimos años ha habido lo que llamamos los mitos alimentarios acerca de si era nutritivo o no, de si generaba colesterol bueno o colesterol malo. Respecto de este tema y por supuesto también acerca de la cuestión productiva estuvimos hablando con Javier Prida, que es el presidente de CAPIA. El 80% del colesterol que produce el que tenemos en el cuerpo lo produce nuestro cuerpo. Y el 20% es ingesta. Más o menos son porcentajes, depende del funcionamiento de cada organismo. En verdad el huevo no produce el colesterol malo, produce el colesterol bueno. Y entonces los colesteroles son como una balanza de platos. Hay algunos alimentos que te hacen subir el malo y al subir el malo bajas el bueno. Entonces para subir el bueno necesitas consumir cosas que tengan colesterol bueno. En este caso el huevo tiene colesterol bueno. Además está comprobado que no afecta el colesterol. El colesterol que genera el huevo es una porción de huevo, o sea, un huevo no llega al 5% de la ingesta diaria, o sea, es nada. Realmente es un producto que es muy bueno, donde los cardiólogos ya los están hace varios años diciéndole a sus pacientes que coman huevo tranquilamente, y lo más importante es que en el año 2010 la International Heart Association, que es la Asociación Internacional del Corazón, le recomendó a sus médicos miembros que recomienden a sus pacientes un huevo al día porque es cardioprotector el huevo, es un alimento cardioprotector. Entonces le están diciendo, señores, no solo no es malo, es más, es bueno, por favor consúmanlo. Y hoy, gracias a Dios, la población está consumiendo mucho huevo, ¿no? Y en cuanto a la producción de huevo de nuestro país, ¿cuál es el volumen? ¿Cuáles son las principales regiones? Hoy tenemos casi una gallina por habitante en el país. La principal provincia es la provincia de Buenos Aires. Muchos creen que es Entre Ríos, pero no, es la provincia de Buenos Aires. Segundo está Entre Ríos. Después ahí están todas parejitas, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y después están creando algunos politos de producción interesante en el NOA, Salta particularmente. Algo se está haciendo con algunos productores que está muy virgen La Pampa, pero está empezando a tener varias inversiones interesantes. Algo en Río Negro, algo en Corrientes. Hay avicultura intensiva en 16 provincias que nos permiten decir que tenemos alrededor de 935, 950 granjas produciendo huevos en el país. Como cada semana ponemos ahora en pantalla el reporte con todas las novedades sanitarias que acaecen en la República Argentina, elaborado por el SENASA. Reporte SENASA. Microinformativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Reporte SENASA. Capacitación a productores de Cuyo. Profesionales del SENASA capacitaron a productores de uva en fresco de Mendoza y San Juan en el manejo del sistema para obtener el documento de tránsito vegetal, ya que a partir de esta temporada será obligatorio para realizar cualquier movimiento de uva con destino a consumo en fresco. De los encuentros participaron más de 120 productores, representantes de asociaciones, de empresas y frigoríficos, agentes del SENASA y técnicos vinculados a los ministerios provinciales. El DTV es de uso obligatorio y debe exhibirse ante las autoridades que lo soliciten. El trámite puede realizarse mediante la modalidad autogestión, que se encuentra disponible en la página web del SENASA o puede tramitarse en las oficinas del organismo. Reporte SENASA. Destrucción de hortalizas en infracción. El SENASA decomisó y destruyó 500 cajones con hortalizas que eran transportadas sin cumplir las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y carecían de la documentación que avalara su origen. La mercadería era trasladada en un camión desde la localidad de Santa Lucía, en Corrientes, con destino a la ciudad bonaerense de Mar del Plata y a la provincia de Neuquén. Fue detectada durante una inspección de rutina realizada en el puesto de control fitosanitario de la Ruta Nacional 14. Allí, personal del SENASA detectó 338 cajones de tomate, redondo, cherry y perita
y 162 cajones de zapallitos y pimiento que transgredían las resoluciones vigentes, procedían de un empaque no habilitado y parte de la mercadería provenía de un productor con el registro RENSPA vencido. Este tipo de controles habituales son realizados por el SENASA con el objetivo de prevenir la introducción y dispersión de plagas y enfermedades en el marco de las acciones que lleva adelante para preservar el estatus fitosanitario de la producción agropecuaria argentina. Reporte SENASA. Desafíos del agro ante el cambio climático. El SENASA organizó la jornada Desafíos del agro ante el cambio climático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Durante la jornada se abordaron las políticas a implementar y el marco regulatorio que se ha generado a partir de lo que se llama cambio climático, las normativas internacionales que condicionan el comercio exterior y otras tareas exclusivas de la gestión ambiental que son competencia del organismo, como la manera en que se produce, mitigando y minimizando los impactos ambientales negativos. Esto fue Reporte SENASA. Visítenos en www.senasa.gov.ar. Las ventas argentinas de trigo a Brasil superaron las 3 millones de toneladas entre enero y septiembre pasado, de acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo. En lo que va de 2016, el cereal local representó el 62% del grano comprado por el gigante sudamericano, que se ubicó en 4.800.000 toneladas. De esta manera, Argentina se consolida como el primer proveedor de este cereal a los brasileños. Pasamos ahora a otro tema, y bien sabido es que la provincia de Buenos Aires es esencialmente triguera. Respecto de la agroindustria en general, en territorio bonaerense estuvimos conversando con el diputado por esta provincia, Pablo Torello. Lo que yo sí sé por hablar con productores es que, primero, la situación climática es muy buena. Todas las inundaciones que hubo en la Argentina el año pasado no llegaron, solamente una partecita muy chica del norte de la provincia de Buenos Aires y del noroeste, la zona de Villegas, por ahí estuvieron más comprometidos, pero en general la provincia de Buenos Aires no estuvo comprometida, así que las condiciones climáticas para el desarrollo de la campaña son muy buenas. Y en todo lo que es agroindustria va a ser muy bueno porque va a haber mucha materia prima para trabajar, pero además lo que estamos viendo es que está habiendo mucho interés en proyectos de agroindustria, pequeños proyectos, llámenlos biogás, etanol, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas y hay mucho interés en ver cómo se puede hacer eso, y eso apoyado también por ley pymes, ley de emprendedores, etcétera, etcétera, que se están generando ahora en el Congreso de la Nación. Creo que le van a dar un gran impulso. No nos olvidemos de que yo lo que noto es, a mí me pasa también, es que estamos teniendo una enorme ansiedad. Este gobierno recién hace 9 meses que está. Y la verdad que se han logrado muchas cosas en 9 meses. Como es un gobierno receptivo, que recibe a la gente, habla con la gente, obviamente las demandas son muchísimo, hay más cantidad de demandas. Hablamos oportunamente de la alerta que divulgaron 4 estaciones experimentales del INTA del centro del país, del centro de la región pampeana, respecto de la detección de roya amarilla. Estuvimos conversando con un especialista en la materia que esto nos explicaba. En estos últimos días, ¿qué ha pasado? Que en una zona muy poco habitual ha atacado a algunos trigos, sobre todo de cultivares susceptibles. Por ejemplo, ya ha dado alarma el INTA Paraná, los fitopatólogos del INTA Paraná, de INTA Marco Juárez, de INTA Pergamino y de Bordenave, que han observado ya en trigos susceptibles esta enfermedad. Y la rareza es que se ha presentado en una zona centro-norte de la región pampeana, donde habitualmente esto no ocurre, y entonces nosotros hemos analizado por qué. Entre las cosas que hemos observado es qué pasó con el invierno 2016, y que fue totalmente opuesto a los inviernos del 2014 y 2015, donde apareció muchísimo en un grado severo la roya del tallo y la roya anaranjada. Pero bueno, este año apareció la roya amarilla, y entre las cosas que hemos observado, por ejemplo en Paraná, es que en julio la temperatura máxima ha sido anormalmente muy baja y la mínima más o menos en valores normales. Cuando hacemos la diferencia, que llama amplitud térmica, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima,
nos da esa diferencia el valor más bajo en 46 años. Quiere decir que ha llevado a que la situación térmica del invierno de 2016 ha encajado perfectamente con los requerimientos de esta roya amarilla, de este hongo, para esta campaña, lo cual nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Y qué es lo que producen los cultivos la roya? Bueno, la roya, como todas las royas, produce pústulas en las hojas, es una enfermedad policíclica, o sea, se van dando, si empieza temprano a dar los primeros focos de infección, empieza a producir ciclos de la enfermedad y que finalmente va sacando sobre todo superficie apta para la fotosíntesis. Por lo tanto, sobre todo en ataques tempranos, eso merma la producción de materia seca, que es lo que finalmente va a ir a formar los granos, ¿no? y a llenar los granos. Así que por ahí está el factor principal de merma, de pérdidas que produce el ataque de una roya. Para saber qué va a pasar en los próximos días, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional con la cuestión climática, tenemos el informe agrometeorológico a corto plazo que nos proporciona semanalmente la gente del INTA. Estamos con Roberto de Ruiber, quien es el coordinador del área de agrometeorología del Instituto de Clima y Agua del INTA. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó en esta semana? En los últimos días, lo que estuvimos viendo, y más que los últimos días, el mes de octubre, es que han comenzado a ocurrir las precipitaciones que son más bien propias del verano, después de los meses de invierno en los cuales la precipitación siempre decrece y hay valores propios del invierno, que es la estación seca para la región centro y oeste del país. Y así que octubre ha marcado el inicio de esas lluvias, que han sido en la región del NEA, por ejemplo, cerca de valores normales, y en la región pampeana algunas zonas que podían estar con valores bajos luego del invierno y necesitándolo para los cultivos de invierno, han tenido buenas lluvias en las últimas semanas. Así que eso viene muy favorable. Y en relación con esto también, ¿cuál es la situación actual de los cultivos? En general, como el estado hídrico en el suelo es muy bueno, bueno o muy bueno, sobre todo por estas lluvias de octubre, la condición general es buena. Los distintos cultivos van avanzando bien, poco cambio en cuanto al girasol, pero hay inicios de siembra de trigo, de maíz. Sobre todo en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Después hay, en cuanto a trigo, la condición, como decíamos, es buena en general. Sí hay algunas, se observaron algunas, la roya amarilla, por ejemplo, por una razón de los meses de invierno, sobre todo julio, que tuvo muy poca amplitud térmica y a ese hongo le favorece esa condición, que es contraria a las otras rollas del tallo y de la hoja que requieren condiciones más cálidas que este invierno no se observaron. Entonces esta que necesita condiciones más frías y se suele dar en el sur de la provincia de Buenos Aires, este año se ha observado más al norte por esta condición del invierno. Que ha sido histórica en la historia de lo que se ve en los años anteriores, ha sido uno de los, con esa condición, más fría, con lo cual favorece. ¿Y cómo continuará la situación de la roya amarilla o qué se puede hacer para...? No está todavía muy bien, eso está para estudiar. Sí hubo mancha amarilla, que eso es mucho más común, mucho más frecuente, pero eso hace mucho tiempo que viene pasando. Pero lo de la roya amarilla en zonas más al norte, eso es para mirarlo y seguirlo porque no se había observado antes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo informe agrometeorológico aquí en Chacra TV.
Final entonces con el informe meteorológico elaborado allí en el INTA con Candela Martínez Jerez para esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Nos vamos a estar reencontrando como es habitual mañana muy temprano a partir de las 7 en vivo desde Rosario con Mañanas Express y luego como es habitual con toda la programación de Chacra Televisión. Muchas gracias. Auspició este programa Banco Provincia.